El pequeño Adrián observaba con inquietud a su profesor de violín. Los métodos del maestro Ferrero eran rígidos, severos, y cada clase de música se transformaba en un auténtico suplicio para él. Debes mover los dedos con mayor agilidad. Siempre llegas tarde a las notas, gruñó el profesor con gesto áspero. Vuelve a empezar la pieza, a ver si logras hacerlo mejor. El niño obedeció, aunque apenas podía contener la presión que sentía sobre sus hombros. ¡Detente! ¡Detente!, gritó Ferrero interrumpiéndolo a mitad de melodía. Hazlo otra vez, pero esta vez dale un poco de alegría a la pieza. Adrián volvió a acatar sin rechistar. Jamás podrás ser violinista, continuó el maestro clavándole una mirada dura. Tus dedos son demasiado cortos y careces de verdadero oído musical. Nunca podrás dedicarte a esto. Cada palabra caía sobre el muchacho como un peso insoportable. Adrián sentía una impotencia creciente al comprobar que nunca recibía un elogio, solo reproches. Tendré que hablar con tu padre y explicarle lo poco que te esfuerzas. Estoy harto de perder el tiempo contigo, sentenció Ferrero. Por primera vez el niño reunió valor para contestar. Pongo todo mi empeño, pero parece que nunca es suficiente para usted. El rostro del profesor se incendió de ira. Además de inútil, resultas insolente. Adrián, que amaba la música más que cualquier otra cosa en el mundo, se marchaba cada día más triste de aquellas clases. Desde que tenía memoria había soñado con ser violinista, pero poco a poco empezaba a aceptar la amarga idea de que jamás lo lograría. Cada noche lloraba en silencio por lo que consideraba su desgracia. Un día el maestro Ferrero habló directamente con Esteban Morelli, el padre del pequeño. Su hijo carece de las cualidades necesarias para convertirse en músico. Quizás sea usted quien carece de las aptitudes para ser un buen maestro de violín, replicó Esteban dolido por la dureza hacia su hijo. He enseñado a más de 100 alumnos a lo largo de mi vida. Créame, el problema no soy yo, respondió Ferrero con arrogancia. Pues seguirá enseñándole, dijo Esteban con firmeza, porque a partir de hoy le pagaré el triple. El profesor arqueó una ceja sorprendido por la oferta. En ese caso, continuaremos con las lecciones, aunque no espere milagros. Eso lo veremos. Yo confío en mi hijo y sé que alcanzará lo que se proponga, concluyó Esteban con determinación. Usted sabrá en qué quiere malgastar su dinero, murmuró Ferrero con desdén. La familia Morelli gozaba de buena posición social y económica. Esteban era un reputado comerciante, respetado en toda Génova, y su esposa Clara le acompañaba en cada paso, siendo el principal sostén emocional de Adrián. Me ha dicho el maestro Ferrero que no avanzas demasiado con las clases, me comentó Esteban a su hijo una tarde. El chico se quedó sin palabras, sin saber qué contestar. Fue Clara quien intervino enseguida. Nosotros confiamos en ti, sabemos que te costará, pero al final lo conseguirás. Yo me esfuerzo todo lo que puedo, balbuceó Adrián, pero el maestro dice que mis dedos son demasiado cortos y nunca podré ser violinista. Nada ni nadie puede impedir que seas lo que quieras ser, afirmó Esteban con firmeza. Y si tu deseo es ser violinista, lo lograrás. En silencio, Adrián agradeció profundamente aquel apoyo incondicional. A partir de entonces comenzó a practicar día y noche en cualquier lugar donde pudiera. Su empeño era demostrarle a su maestro y a todos los que dudaban de él que estaban equivocados. No tenía amigos, se refugiaba en su violín y cada vez se encerraba más en sí mismo. Los años transcurrieron y aquel niño triste se convirtió en un adolescente, pero nada cambió en su rutina. Su vida entera estaba entregada a la música. Por más que lo intentes, nunca lo conseguirás, repetía una y otra vez el maestro Ferrero. Solo desperdicias tu tiempo y el dinero de tus padres. Esas palabras de desaliento calaban cada vez más hondo, robándole las pocas esperanzas que le quedaban. Una noche, sumido en la desesperación, el joven exclamó en voz alta: «Daría cualquier cosa por ser un verdadero violinista».
En ese instante, una voz desconocida respondió desde las sombras. «Yo puedo ayudarte». Adrián se sobresaltó. «¿Quién me habla?» «Estoy aquí, justo frente a ti», respondió el extraño envuelto en sombras. El extraño se inclinó hacia él con una sonrisa inquietante. «Has dicho que darías cualquier cosa por ser violinista, y yo puedo cumplir tu deseo. Puedo convertirte en el mejor violinista que jamás haya existido. Solo depende de lo que estés dispuesto a entregar a cambio». Todo en la vida tiene un precio. El corazón de Adrián latía con fuerza. «Lo mantengo. Estoy dispuesto a dar cualquier cosa», respondió sin dudar. «Entonces tu sueño se hará realidad», afirmó el misterioso personaje. «¿Pero quién eres tú?», preguntó el joven con temor. «Soy aquel que observa a todos en silencio, al que suelen nombrar con desprecio el diablo». Adrián sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo, y en un abrir y cerrar de ojos, aquel hombre desapareció tan repentinamente como había aparecido. A la mañana siguiente, los rayos del sol se colaban por la ventana y despertaron a Adrián. Permaneció unos minutos inmóvil, recordando lo sucedido la noche anterior. ¿Había sido todo un sueño? ¿O realmente había hablado con aquel hombre misterioso? Al levantarse sintió un cosquillo extraño en las manos. Se miró los dedos con atención y se quedó atónito. Eran más largos, más delgados, huesudos y con una flexibilidad que jamás había tenido. Además, al rozar las cuerdas del violín, notó una sensibilidad desconocida, como si cada fibra vibrara en perfecta sintonía con él. «Tengo que admitir que has mejorado bastante», dijo el maestro Ferrero en la siguiente clase tras escuchar cómo Adrián interpretaba una pieza con sorprendente destreza. Adrián, con una serenidad inusual, replicó: «La ejecución ha sido impecable, ¿y usted lo sabe?». El profesor bajó la mirada avergonzado. Por primera vez tuvo que reconocer en silencio que aquel joven tenía razón. Esteban Murelli, que había presenciado la escena, sonrió ampliamente. Por dentro se sintió orgulloso de su hijo y de la fortaleza que había demostrado. Adrián era consciente de que había cambiado. Se había transformado en un músico excepcional de la noche a la mañana. «Quiero que sepas que estoy muy orgulloso de ti», le dijo a Esteban al regresar a casa. «Has trabajado duro y conseguiste lo que el maestro Ferrero decía que era imposible». «Gracias, padre. Seguiré practicando y mejorando para no defraudaros». Desde entonces, Adrián se entregó aún más a su violín. No solo interpretaba melodías, sino que comenzó a componer piezas nuevas que surgían en su mente con una facilidad asombrosa. Era como si la música brotara directamente de su alma. Sus dedos volaban sobre las cuerdas, alcanzando notas imposibles para la mayoría de músicos. Pasó un año desde aquel misterioso encuentro. Una noche, durante la cena, Adrián sorprendió a sus padres. «Quiero que sepan que estoy muy orgulloso de ti», le dijo Esteban al regresar a casa. «Has trabajado duro y conseguiste aquello que el maestro Ferrero decía que era imposible». «Gracias, padre. Seguiré practicando y mejorando para no defraudaros». Desde entonces, Adrián se entregó aún más a su violín. No solo interpretaba melodías, sino que comenzó a componer piezas nuevas que surgieran en su mente con una facilidad asombrosa. Era como si la música brotara directamente de su alma. Sus dedos volaban sobre las cuerdas, alcanzando notas imposibles para la mayoría de músicos. Pasó un año desde aquel misterioso encuentro. Una noche, durante la cena, Adrián sorprendió a sus padres. «Quiero que sepan que estoy muy orgulloso de ti», le dijo Esteban al regresar a casa. «Has trabajado duro y conseguiste aquello que el maestro Ferrero decía que era imposible». «Gracias, padre. Seguiré practicando y mejorando para no defraudaros». Desde entonces, Adrián se entregó aún más a su violín. No solo interpretaba melodías, sino que comenzó a componer piezas nuevas que surgían en su mente con una facilidad asombrosa. Era como si la música brotara directamente de su alma. Sus dedos volaban sobre las cuerdas, alcanzando notas imposibles para la mayoría de músicos.
Pasó un año desde aquel misterioso encuentro. Una noche, durante la cena, Adrián sorprendió a sus padres. Creo que ha llegado el momento de ofrecer mi primer concierto. Clara dejó el cubierto a un lado y lo miró con ternura. Eso es maravilloso, hijo. Esteban, lleno de entusiasmo, replicó. Lo organizaremos en el teatro más prestigioso de Génova. Quiero que sea un acontecimiento inolvidable. Y así fue. El teatro se preparó para acoger un evento sin precedentes. El nombre de Adrián Morelli aún no era conocido, pero la influencia de su padre atrajo a toda la alta sociedad, a los críticos más reputados y a decenas de curiosos. Los alrededores se llenaron de expectación. El joven, sin embargo, pasaba la víspera del concierto completamente nervioso. Sabía que de esa actuación dependía no solo su futuro, sino también la confianza de su familia. Cuando cayó la noche, el teatro estaba abarrotado. En primera fila se encontraban Esteban y Clara, radiantes de orgullo. Al fondo se decía que incluso se encontraba entre el público una figura oscura, escondida entre las sombras, esperando comprobar si el pacto había dado resultado. Adrián subió al escenario con el violín en la mano. Durante unos segundos todo quedó en silencio. Entonces comenzó a tocar. El sonido que emergió de su instrumento parecía venir de otro mundo. Las notas fluían con una perfección sobrehumana, con una intensidad capaz de erizar la piel de cualquiera. El público, conmocionado, no podía contener las lágrimas. Cuando la última nota se apagó en el aire, el teatro entero estalló en aplausos. La ovación fue tan larga y ensordecedora que parecía no terminar nunca. Uno de los críticos más influyentes se volteó hacia su colega y dijo con voz temblorosa: «Es una de las interpretaciones más extraordinarias que he escuchado en mi vida. Si este muchacho sigue así, puede llegar tan lejos como quiera». Adrián, eufórico, se sintió por primera vez un verdadero violinista. Había demostrado a todos y a sí mismo que su sueño era posible. Su fama empezó a crecer de manera vertiginosa. Primero en Génova, después en toda Italia y poco a poco en Europa entera. Multitudes enteras hacían colas interminables para escucharle. Con cada concierto su talento parecía intensificarse. Pasaron los años y Adrián alcanzó la madurez. Compuso obras que sorprendían por su complejidad y belleza. Y en cada ciudad donde actuaba, los espectadores caían rendidos. Habían quienes confesaban que escucharle las hacía llorar como nunca antes. Fue tras uno de aquellos conciertos cuando conoció a Antonia, una joven que lo observaba desde la primera fila con las lágrimas en los ojos. Adrián, intrigado, se acercó después a saludarla. La he visto emocionarse mientras tocaba. «Ha sido la experiencia más maravillosa de mi vida», respondió ella. «Me llamo Antonia». «Yo soy Adrián y me encantaría invitarla a tomar un café». Ella aceptó con una sonrisa tímida. Esa misma noche charlaron horas enteras en una pequeña cafetería cercana al teatro, y lo que empezó como una conversación casual pronto se convirtió en una relación intensa y sincera. Pocos meses más tarde, Adrián y Antonia contrajeron matrimonio en la Catedral de Génova, en una ceremonia multitudinaria. Con el dinero ganado en conciertos, compraron una mansión elegante en las afueras de la ciudad, con el deseo de formar una familia y vivir en paz. Pero aquella noche de bodas, cuando la casa permanecía en silencio, Adrián tuvo una visita inesperada. «Veo que no te ha ido nada mal en la vida», dijo una voz sombría entre las sombras. Adrián dio un salto. Allí, de pie, estaba aquel hombre al que no había visto desde su adolescencia. «Supongo que ha llegado el momento de cobrar mi deuda», añadió el visitante con una sonrisa perturbadora. «¿Y escoges precisamente el día de mi boda?», contestó Adrián, tratando de mantener la calma. «Cumpliste tu parte del trato. Ahora me toca a mí. Dime cuál es el precio. Tengo dinero suficiente para pagarte». El hombre rió fríamente. «No quiero tu dinero. Lo que quiero es tu alma. Pero tranquilo, lo haré en plazos cómodos. Comenzaré arrebatándote algo de tu salud».
Adrián, con los ojos encendidos de esa determinación, respondió: «Haz lo que quiera conmigo, pero a mi familia no la toques jamás». El extraño asintió satisfecho antes de desvanecerse en la oscuridad. Los años siguientes estuvieron marcados por una lucha silenciosa. El precio del pacto empezó a hacerse evidente. Adrián comenzó a padecer dolencias inexplicables que poco a poco iban consumiendo su cuerpo. La tuberculosis, fiebres recurrentes y un aspecto cada vez más demacrado hacían pensar en una vejez prematura. Pero nada de esto lograba apagar su talento. Al contrario, parecía que cuanto más enfermizo se mostraba, más sublime se volvía su música. Sus composiciones eran intensas, apasionadas, casi desgarradoras. Entre ellas surgiría su gran obra maestra, los 24 caprichos, piezas imposibles que solo él podía ejecutar con perfección. En medio de esos viajes y conciertos nació su hijo Leandro, un niño curioso y vivaz. Una tarde, mientras Adrián afinaba el violín, el pequeño le preguntó: «¿Cuándo voy a empezar mis clases de violín, papá? Quiero ser violinista como tú». El corazón de Adrián se encogió. «No, hijo, no quiero que toques el violín. Puedes aprender piano o cualquier otro instrumento, pero nunca este». «¿Por qué estás cada vez más delgado?», insistió Leandro con inocencia. Adrián guardó silencio unos segundos y luego respondió con voz suave: «Porque me estoy preparando para un viaje muy largo». El niño, inteligente para su edad, entendió que su padre estaba acercándose al final de su vida. El extraño sintió satisfecho antes de desvanecerse en la oscuridad. A pesar de su frágil salud, Adrián siguió recorriendo el mundo. Su fama ya era legendaria. Allí donde actuaba, los teatros se llenaban hasta el último asiento y la gente salía de sus conciertos entre lágrimas y emociones indescriptibles. Sin embargo, su deteriorado aspecto físico dio lugar a rumores oscuros. Se decía que viajaba siempre en una carroza negra y que solo aparecía en noches de luna llena y que estaba aliado con el mismísimo demonio. Algunos juraban haberlo visto tocar acompañado por una sombra oscura que movía las manos a la par que él. Las habladurías crecieron tanto que incluso el obispo de Génova decidió asistir a uno de sus conciertos. Cuando Adrián comenzó a tocar, el público quedó extasiado, pero en medio de la actuación, el obispo se levantó gritando: «¡Lo he visto! ¡He visto al maligno! ¡Es él quien toca a través de sus manos!». El público se agitó, murmurando entre desconcierto, y en un rincón de la sala, invisible para todos salvo para Adrián, una figura oscura reía con carcajadas burlonas. El peso de esas acusaciones hundió aún más al violinista. Comenzó a beber con frecuencia, dejándose ver de madrugada en tabernas oscuras, donde caía rendido tras consumir demasiadas copas. Después de aquellas noches, deambulaba por las calles tambaleándose como si fuera un espectro perdido entre los vivos. Su talento permanecía intacto, pero su cuerpo parecía cada vez más cercano a la tumba. El 26 de mayo de 1840, cerca de la medianoche, Adrián recibió la visita que llevaba años temiendo. «Esta vez vengo a por tu alma», dijo la voz sombría sin rodeos. Adrián lo miró con terror. Sabía que el momento había llegado. Ni siquiera quiso despedirse de su esposa Antonia ni de su hijo Leandro para que no lo vieran en aquella condición. «Debemos marcharnos. Has vivido suficiente», sentenció el visitante. «Dame un día más», suplicó Adrián. «Solo uno. Quiero hacer algo que no hago desde hace mucho tiempo». El hombre oscuro lo miró con curiosidad y tras una pausa aceptó. «Te concedo un día más. Mañana por la noche volveré. Lo hago solo porque tu música me ha dado buenos momentos». Al día siguiente, Adrián pidió a su cochero que lo llevara al puerto de Génova. Quiso despedirse del lugar donde, siendo niño, soñaba con un futuro que parecía imposible. Caminó por los muelles oliendo la sal y escuchando el rumor de las olas. Allí donde había anhelado convertirse en violinista, se entregaba ahora al destino inevitable. El 27 de mayo de 1840, Adrián Morelli falleció.
La iglesia, convencida de que estaba poseído por el demonio, se negó a enterrarlo en tierra consagrada. Su cuerpo quedó sin sepultura católica, envuelto en el misterio y la leyenda. Aquel fue el fin de uno de los músicos más extraordinarios de todos los tiempos. Algunos dicen que desde entonces, en las noches más silenciosas, puede escucharse un violín llorando en lo profundo de los infiernos, como si aún estuviera tocando para aquel con quien hizo el pacto. Dejo a vuestro criterio decidir qué hubo de verdad y qué de leyenda en esta historia. Pero recuerden algo: si alguna vez se encuentran con él, aparten la mirada y sigan su camino, porque nada bueno puede traer su compañía.